Hay dos frases importantes, an y estesia. ¿Qué significan? Sí, ¿no es cierto? Sí. Y estesia, sensibilidad. Entonces, sacando el significado de estos dos términos, o esas dos raíces, vendría a ser sin la capacidad de sentir algo, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a producir con la anestesia? Justamente vamos a quitarle la sensibilidad a los pacientes para que no tengan ningún tipo de dolor cuando se les somete a cierto tipo de cirugía, ¿ya? Entonces, la anestesiología es un proceso. Muchos piensan que el trabajo del anestesiólogo solo es que entra el paciente a sala de operaciones, se le da anestesia y se terminó todo. No. Una de las partes grandes de lo que es el trabajo del anestesiólogo es la evaluación preanestésica. ¿Y para qué es la evaluación preanestésica? ¿Cuál es el motivo que nosotros tendríamos que realizar una evaluación, como su nombre lo dice, o sea, antes de la anestesia, a un paciente que está programado a una cirugía? ¿Para qué yo me tendría que evaluar a un paciente antes de la anestesia? Vamos a ver. Vamos a entrar a lo que es a ver los antecedentes. Aproximadamente al año en todo el mundo se realizan 313 millones de procedimientos quirúrgicos. De estos 313 millones de procedimientos quirúrgicos, se ha visto que hay una mortalidad que va de 4.2 millones de pacientes sometidos a cirugía y anestesia, que se da sobre todo hasta los 30 días del postoperatorio inmediato. Muchas de estas complicaciones o de esta mortalidad está relacionada con el propio procedimiento quirúrgico, o sea, por la propia cirugía, y otro está dado por la propia anestesia. Entonces, ¿hay mortalidad por anestesia? Sí, sí hay mortalidad por anestesia. Entonces, viendo estos antecedentes y estas cifras, vamos a ver que la morbimortalidad a nivel del mundo, a causa de los procedimientos quirúrgicos, va a ser la tercera a nivel mundial. ¿Y en qué va a consistir esta valoración preanestésica? La valoración preanestésica es una consulta. Nosotros lo realizamos en un consultorio. Viene el paciente al consultorio y nosotros vamos a comenzar a discutir con ellos o a hacerles cierto tipo de preguntas, ¿no? El objetivo es presentar la valoración como una evaluación integral del paciente que va a ser sometido a una cirugía, que permita la detección de factores de riesgo e implementar maniobras que disminuyan la incidencia de complicaciones postoperatorias. ¿Qué es lo que pasaba antes? Todos los pacientes entraban a sala de operaciones y por ahí no los entrevistábamos bien, o el cirujano no te daba todos los antecedentes del paciente y por ahí el paciente podía tener alguna comorbilidad que no estaba controlada o tenía algún antecedente patológico, un antecedente familiar que al final tenía chocaba con la anestesia, ¿no? Por así decirlo. Y al final el paciente se terminaba complicando dentro de sala de operaciones. Por eso es que surgió lo que es la evaluación preoperatoria. ¿Y en qué va a consistir esta evaluación preoperatoria? En esta imagen podemos obtener, o pueden ver, lo que es una valoración preanestésica del Hospital del Carmen. Entonces, así como es una hoja, esta hoja también forma parte de lo que es historia clínica. Entonces, es un documento médico legal. ¿Qué partes tiene esta valoración preanestésica? En la parte superior vamos a ver una pequeña porción que tiene que ver con lo que es la afiliación del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener en la afiliación del paciente? Obviamente el nombre del paciente, su edad, su sexo, la cirugía a la que va a ser sometido, quién lo va a operar y cuál es el diagnóstico principal del paciente. Después de esta parte de la afiliación, vamos a encontrar una segunda parte. Esta segunda parte va a estar conformada ¿por qué? Por los antecedentes, ¿no? Antecedentes. Y cuando hablamos de antecedentes, ¿qué vamos a buscar en los antecedentes? Así, muy general. ¿Qué antecedentes les importarían a ustedes como anestesiólogos? Alergias. Muy bien, si el paciente tiene algún tipo de enfermedad y si esta enfermedad está controlada por algún tipo de tratamiento, ¿no? ¿Qué más? Antecedentes patológicos de conducto respiratorio. No tanto, estamos viendo antecedentes. Bueno, pueden ser antecedentes patológicos en pulmonar si el paciente sufre de asma o sufre de POC, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Qué otra cosa más les importaría dentro de los antecedentes? Hemos hablado de alergias, hemos hablado de enfermedades, hemos hablado de tratamientos. ¿Qué cosas les importaría? ¿Qué más les importaría? Hábitos.
consumo de alcohol, consumo de drogas, consumo de tabaco, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, después de esta parte de lo que son los antecedentes, va a venir una parte que es un examen físico. Pero este examen físico es muy dirigido. Básicamente, a nosotros como anestesiólogos nos importa hacer un examen de la vía aérea, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender si yo tengo un paciente que va a ser sometido a anestesia general o sometido a una anestesia regional. Si es sometido a una anestesia general, yo voy a tener que intubar al paciente, ¿no? Entonces, si no evalúo bien lo que es la vía aérea, tal vez tenga alguna dificultad al momento de intubar. Entonces ahí viene el término de vía aérea difícil, que vamos a ver después en qué consiste una vía aérea difícil. ¿Ya? ¿Qué más? Dentro de este examen físico lo que nos importa también saber son las funciones vitales basales del paciente. O sea, cuáles son sus funciones antes de que ingrese a sala de operaciones. ¿Qué más? Vamos a tener un examen físico, pero que es un tanto puntual. Se va a basar en ciertos sistemas y aparatos. Por ejemplo, ¿qué aparatos nos importa conocer? El aparato cardiovascular, respiratorio, neurológico, sobre todo, ¿no? Y en parte también nos podemos saber, o necesitaría saber dónde está el problema. Por ejemplo, si es un apéndice, voy a hacer solo un examen muy agudo o muy dirigido a la patología del paciente, ¿no? Si es un apéndice agudo, tengo que ver, ¿está localizado el dolor? ¿O está irradiado? ¿Tengo un abdomen en tabla? Si tengo un abdomen en tabla, ¿qué significaría? Que eso sí está con peritonitis. Entonces, si el paciente ya está con una peritonitis, me puede cambiar el esquema anestésico. Porque si yo tengo un apéndice localizado agudo, yo tranquilamente le puedo dar una anestesia regional al paciente, sin necesidad de dormirlo ni entubarlo. Pero si ya está peritonizado, este paciente tal vez va a tener que lavar, va a tener que explorar. En ese caso, ya la anestesia regional no me va a alcanzar. Y ahí sí ya tendría que darle una anestesia general. Entonces, viendo todas esas cosas, cambian los tratamientos anestésicos, ¿sí? Después de lo que es el examen físico, tengo una porción de lo que vendría a ser los exámenes de laboratorio. Y luego vamos a ver qué exámenes importantes son los de laboratorio que yo tengo que pedir a un paciente. Y por último, viendo todo esto, todo este examen que yo le he hecho a mi paciente, le voy a otorgar un estado físico conocido como el ASA, que es el riesgo anestesiológico, ¿no? Entonces, esta valoración preanestésica está basada en ejes, ¿no? Es como una pirámide. En la base del pirámide es que yo tengo que desarrollar un plan para la optimización clínica del paciente. Entonces tengo que ver qué estudios van a ser sometidos al paciente, si voy a pedirle algún tipo de sugerencia, algo más que pueda venir el paciente antes de que ingrese a sala de operaciones. Información importante de los antecedentes del paciente. Esto me va a permitir valorar el riesgo perioperatorio. Y al final, todo esto se va a basar en un fundamento clínico, ¿no? ¿Y cuál va a ser el principal objetivo de esta valoración preanestésica? Justamente disminuir la morbimortalidad perioperatoria. ¿Cuáles van a ser los objetivos y beneficios? Asegurar que los pacientes puedan tolerar la anestesia de forma segura. Disminuir los riesgos asociados con el periodo perioperatorio completo, puede ser por complicaciones pulmonares o cardiovasculares. Disminuir la ansiedad del paciente, identificar procesos médicos previamente no reconocidos, reducción de costes sanitarios, reducción de cancelaciones el día de la cirugía y duración más corta de la hospitalización. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente, por ejemplo, anciano de 78 años, que lo voy a ir a valorar a hospitalización días antes de que se opere? Tal vez voy a encontrar su presión arterial en 110, 120, 70, ¿no es cierto? Cifras normales. Pero ¿qué es lo que suele pasar con estos pacientes ancianos? Cuando ingresan a sala de operaciones, su presión se dispara. ¿Y por qué se suele disparar? ¿Por qué creen? Ansiedad, miedo, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de nosotros entrevistarnos con los pacientes, ver este riesgo y me permite manejarlo. Tal vez le doy un ansiolítico o le recomiendo algún medicamento antes de que ingrese a sala de operaciones para que sus funciones vitales no se alteren y sigan dentro de sus rangos normales o basales, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si el paciente ingresa con una presión, o bueno, en su basal, como les dije, estaba con 120-70,
ingresa a sala de operaciones, me presenta una presión de 190/80. Por esa presión yo ya voy a tener que suspender la cirugía. Entonces, si yo le hago la entrevista, le doy un tratamiento adecuado, esas suspensiones ya no se van a realizar las suspensiones, ¿no? ¿Y por qué tanto de suspensión? O sea, ya si entra un paciente, hace su hipertensión, ya lo suspendo normal. La suspensión en la cirugía es un factor negativo dentro de nuestro sistema de salud, ¿no? ¿Qué significa? Uno de los puntos que se evalúan dentro de sala de operaciones es la suspensión de cirugías por día. Lo normal es que las suspensiones al año no deberían pasar un valor. Si se pasa ese valor, ¿qué significa? Que mi sistema dentro de sala de operaciones no está funcionando adecuadamente, ¿no? Entonces, por eso es un valor negativo, ¿ya? ¿En qué va a consistir el examen, la valoración preanestésica? En anamnesis, examen físico, pruebas de laboratorio, registro de evaluación y premedicación que yo pueda darle al paciente. Vamos a comenzar con la anamnesis. Cuando hablamos de anamnesis, ¿qué es lo que yo voy a buscar en el paciente? Motivo de la cirugía, ya lo hemos hablado. Obviamente, si este paciente está entrando a sala de operaciones, el anestesiólogo debe conocer por qué lo vamos a operar. Y no solo el anestesiólogo, sino que el paciente también debe estar consciente de qué lo van a operar, ¿ya? Revisión por sistemas. Una vez que yo he hecho esta pequeña entrevista de por qué vamos a operar al paciente, tengo que revisar sistema por sistema buscando algún síntoma propio de alguna enfermedad que pueda alterar el libre proceso de la anestesia. Comorbilidades. Obviamente, a veces ya los pacientes saben que tienen algún tipo de patología. ¿Cuáles son las principales comorbilidades que yo tendría que buscar? Diabetes, hipertensión, obesidad. ¿Qué más? ¿Qué más les importaría conocer? Asma. ¿Y qué otras enfermedades también les importaría conocer? Trastornos de coagulación. ¿Qué más? Historia de enfermedades antiguas. Infarto de miocardio, ¿no? Procesos que ya hayan pasado, pero que tal vez podrían repetirse si el paciente no ha sido controlado. Y una vez que explorado si el paciente tiene estas enfermedades, también tengo que preguntarle si está tomando tratamiento y cómo le va con el tratamiento, ¿ya? Capacidad funcional, obviamente lo voy a evaluar si mi paciente tiene algún tipo de enfermedad cardíaca o cardiovascular. ¿Qué más? Historias de sangrados, obviamente ya lo hemos dicho. Fármacos. ¿Qué tipo de fármacos consume? Ustedes saben, por ejemplo, si tengo un paciente hipertenso, ¿cuántos tipos de antihipertensivos existen? Tenemos los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, tenemos ¿qué más? Los antagonistas del calcio, tenemos ¿qué más? Los beta bloqueadores, ¿qué más? Diuréticos, etcétera, etcétera. Entonces, cada tipo de fármaco que se da al paciente tiene repercusiones con la anestesia. Yo tengo que ver qué tipo de fármaco está consumiendo ¿para qué? ¿Para suspenderlo o para continuarlo? ¿Ya? Alergias y reacciones farmacológicas. Cuando hablamos de alergias y reacciones farmacológicas, es importante conocer todos los tipos de alergia que tiene el paciente, incluso a alimentos. ¿Por qué? Nosotros en anestesia, para dormir al paciente usamos un medicamento que se llama Propofol. Ya es un medicamento que viene en un frasquito así de 20 mililitros y es blanquecino, ¿no? Es de forma lechosa. ¿Y por qué es importante conocer si el paciente tiene, por ejemplo, alguna alergia alimentaria? Porque el Propofol tiene proteína de huevo y tiene proteína de soya. Entonces, si el paciente es alérgico al huevo o a la soya, me va a hacer reacción al medicamento. Entonces, por eso ahí viene la parte de alergias, que es importante conocer todos los tipos de alergias que pueda presentar el paciente, ¿ya? Y también si ha tenido algún tipo de reacción a algún fármaco. Antecedentes anestésicos. Si el paciente ha sido sometido a cirugías anteriores, yo debo saber qué tipo de anestesia le han aplicado al paciente.
y cómo ha reaccionado mi paciente a la anestesia que le ha dado, ¿no? Y no solo en el paciente, sino historia, antecedentes familiares de reacciones a anestesia. ¿Por qué? Hay una complicación que es propia de la anestesia que se llama la hipertermia maligna. La hipertermia maligna aparece cuando yo someto a un paciente a anestesia general con gases anestésicos, ¿no? Con los halogenados. Entonces, la hipertermia maligna tiene es de herencia familiar. O sea, si por ejemplo mi abuela presenta hipertermia maligna, es muy posible que yo también la presente. Hábitos: consumo de drogas, alcohol, alguna sustancia ilícita, etcétera, etcétera, ¿no? Y el ayuno, obviamente, tengo que ver si esto sobre todo nos importa en el tiempo en las cirugías de emergencia, ¿no? En una cirugía de emergencia que no va a haber mucho tiempo para que yo le dé ayuno a mi paciente, tengo que saber por lo menos a qué hora ha sido la última vez que comió. ¿Por qué? Si es un paciente programado, a él sí yo le puedo programar las horas de ayuno que va a tener antes de una cirugía, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos hábitos y por qué es importante conocerlos. Comenzamos con el tabaco. ¿Por qué es importante conocer si mi paciente tiene el hábito tabáquico? Se ha visto que el consumo de tabaco interfiere ¿con qué? Con la cicatrización. Además, no solo interfiere con la cicatrización de las heridas, sino también que incrementa la probabilidad de infecciones respiratorias y altera el aclaramiento mucociliar. Entonces, ¿qué voy a ver en estos pacientes? Que tienen mucho moco. Y eso también, si yo tuve un paciente que no moviliza bien secreciones, puede alterar su mecánica ventilatoria, ¿no? ¿Qué más? Hay un incremento en la mortalidad, y esto se va a dar cuando el paciente fuma más de 20 cigarrillos al día. Historia de alcohol. Se ha visto que el consumo mayor a 24 gramos en mujeres y 36 en varones se asocia con mayor incidencia de infecciones postoperatorias, ¿no? También se asocia con retraso de la cicatrización de heridas quirúrgicas y también con complicaciones pulmonares. La edad está incluida en diversas escalas predictivas y evidencia indica que no es un factor de riesgo independiente de mortalidad postoperatoria. La edad es importante en nosotros, ¿por qué? ¿Por qué creen? Sobre todo por los fármacos que usamos. Si yo tengo un paciente adulto y yo le doy una dosis estándar de un medicamento, ¿cómo va a ser con los dos opuestos? Con los niños y con los ancianos. ¿Cómo será la dosis en los niños? ¿Menor o mayor? Va a ser mayor. ¿Ya? Las dosis en los niños de anestésicos son mayores a comparación de un adulto. Y el otro extremo, los ancianos, en ellos sí es menor que en un adulto normal o promedio, ¿no? Otro punto importante de conocerlo en la evaluación previa anestésica es el estado nutricional del paciente. Si yo tengo un paciente que está obviamente bien nutrido, no hay ningún problema. El problema viene otra vez en los dos extremos. Si tengo un paciente desnutrido o tengo un paciente obeso. ¿Cuál va a ser el problema con los desnutridos? ¿Qué no van a tener? Albúmina, proteínas, ¿no es cierto? Sustancias que son importantes. A mí como anestesiólogo las proteínas son importantes, ¿por qué? Porque transportan o ayudan a transportar los medicamentos. Y no solo a transportarlos, sino que al transportarlos ayudan con su eliminación. Si no tienen tantas proteínas en sangre, ¿qué pasa con los medicamentos? Aumenta su forma libre. Entonces yo puedo tener, ¿qué cosa? Más reacciones adversas, ¿sí? Y con respecto a la cirugía, obviamente, si tengo un paciente desnutrido, la cirugía o la herida operatoria no va a sanar fácilmente, va a demorar, ¿no es cierto? Entonces, si tengo un paciente que va a ser sometido a una cirugía programada, ¿qué es lo que se recomienda? Que reciba terapia nutricional, por lo menos 10 a 14 días antes de la cirugía. ¿Cuál es el otro extremo? La obesidad. ¿Y cuál es el problema de la obesidad? Se supone que si yo tengo un paciente obeso ya tiene un montón de proteínas circulando en sangre y por lo tanto no debería complicarse, ¿cierto? Pero los obesos tienen sus propias complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Al tener mayor cantidad de tejido graso,
estos pacientes tienden a hacer ¿qué? A sangrar más. Y sus heridas operatorias también tienden a ¿qué? A infectarse más. Aparte, que los medicamentos que nosotros usamos suelen acumularse en el tejido graso. Y por ejemplo, si este paciente ha sido sometido a una cirugía y pasa a la unidad de recuperación postanestésica, en esta unidad de recuperación postanestésica ese medicamento que ha sido absorbido por el tejido graso va a comenzar a liberarse. Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver el efecto de estos medicamentos ya después de la cirugía. Entonces, ese es el problema con los huesos. Con respecto a los medicamentos, hay medicamentos que tienen que ser suspendidos y hay otros que no tienen que ser suspendidos. Por ejemplo, tacos. ¿Qué son los tacos? Los famosos sacos. ¿Qué son los sacos? Anticonceptivos orales. Se recomienda que mujeres que reciben anticonceptivos orales se suspenda su tratamiento 3 a 4 días antes de la cirugía. La aspirina. La aspirina se tiene que suspender 7 días de anticipación al día quirúrgico. ¿Por qué? ¿Qué es la aspirina? Antiagregante. Antiagregante plaquetario. Entonces, si la aspirina es un antiagregante plaquetario, esto también va a tener que ver con ¿qué? ¿Qué otros medicamentos? Los anticoagulantes, como la warfarina, heparina, etc. Paciente que consume warfarina, heparina, se le tiene que suspender sus fármacos 7 días antes de la cirugía. ¿Ya? AINES. ¿Qué son los AINES? Antiinflamatorio. Analgésicos. O antiinflamatorios no esteroideos. ¿Sí o no? ¿Cuál es el problema de los AINES? Es que van a decir, pero doctor, todo paciente que entra a sala de operaciones se le da AINES dentro de sala. Sí, se le da AINES dentro de sala, pero acá no estamos hablando de ese caso. Estamos hablando de pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades reumatológicas o que tienen dolor crónico, que ya vienen consumiendo AINES de larga data, ¿no? A este tipo de pacientes, a ellos sí yo les voy a tener que suspender sus medicamentos. ¿Cuánto tiempo de anticipación? 3 a 5 días antes de la cirugía. ¿Ya? Diuréticos. Los diuréticos se recomienda que se suspendan un día antes. Hipolicemiantes orales. Acá ya hay una controversia. Según esto, dice que debería ser un día antes de la operación. Pero lo que se recomienda actualmente es que los hipoglicemiantes orales, tanto la insulina, se suspendan de acuerdo a los valores de glucosa del paciente. Tengo un paciente diabético que tiene valores de glucosa entre 200 a 300 todos los días. ¿Qué hago con este paciente? ¿Le suspendo su antidiabético? No, no lo suspendo. Sigue con su antidiabético. Pero ¿qué pasa si yo tengo un paciente diabético que está con valores de 100, 120? ¿Le suspendo su antidiabético o no le suspendo su antidiabético? Sí le suspendo su antidiabético, ¿no es cierto? Porque uno, el paciente va a estar en ayuno. 2, va a estar con estrés quirúrgico. Entonces, ¿qué va a pasar con la glucosa del paciente? Se va a comenzar a consumir. Si yo le doy un hipoglicemiante, su glucosa se va a ir al piso. ¿Y qué va a hacer este paciente? Hipoglicemia. Entonces, va a depender del estado de la glucosa del paciente. ¿Ya? Antihipertensivos. Los antihipertensivos antes se consideraba que se tenían que suspender un día antes de la cirugía. Ahora, las nuevas reglas dicen que los antihipertensivos no se suspenden. ¿Ya? Hasta el mismo día de la cirugía se deben consumir. El siguiente punto es la exploración física. Dentro de la exploración física, muy importante para nosotros es conocer las funciones vitales del paciente. Cuando hablamos de funciones vitales del paciente, obviamente estamos hablando de presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y bueno, algunos datos como son altura y peso. Estos son basales, tiene que ser cuando el paciente está totalmente relajado, ¿sí? Y después de conocer las funciones vitales de mi paciente, voy a hacer una exploración física.
Esta exploración física, como les dije, va a ser puntual y va a examinar ciertos aparatos y sistemas. Los más importantes son el aparato cardiovascular, el pulmonar, la exploración neurológica y la vía aérea. Dentro de lo que es la exploración cardiovascular, tengo que buscar ciertas cosas. Por ejemplo, presencia de arritmias, soplos o edemas. Obviamente, si mi paciente tiene una arritmia, debo conocer qué tipo de arritmia tiene, ¿no es cierto? Y si está recibiendo tratamiento para esta arritmia. ¿Por qué? Porque muchos de los fármacos que nosotros usamos dentro de la anestesiología son arritmogénicos. Entonces, si mi paciente ya tiene una arritmia, le doy un fármaco, algún anestésico que desencadene la arritmia, voy a complicar a mi paciente. ¿Ya? Soplos. Cuando hablo de soplos, ¿qué tipo de enfermedades estoy buscando? Cardiopatía. ¿Mm? Valvulopatía. ¿Con qué enfermedades se relacionan los soplos? Valvulopatía. Valvulopatía. Ya, ¿qué tipo de valvulopatías? ¿Y qué les van a producir esas valvulopatías? Insuficiencias o ¿cuáles son los dos tipos de patologías que producen los soplos? Uno son las insuficiencias y las otras son las estenosis. ¿No es cierto? Las estenosis. Entonces, si yo encuentro un paciente con soplo, tengo que definir, ¿es una insuficiencia o es una estenosis? Si mi paciente tiene edemas, ¿qué voy a buscar? Insuficiencia cardíaca. ¿No? Insuficiencia cardíaca. Vamos a lo que es la exploración pulmonar. Debo de buscar si mi paciente tiene hipoventilación, tiene expiración prolongada, tiene acropaquias. Todo esto, ¿con qué enfermedades se relaciona? O sea, acá vamos a definir las enfermedades pulmonares en dos grandes grupos también, ¿no es cierto? Las obstructivas y las restrictivas. En las obstructivas, ¿qué tipo de síntomas voy a ver? Cianosis, ¿qué más? Hipoxia, hipoventilación. Y en las restrictivas, dificultad respiratoria, también se asocian con lo que es hipoventilación e hipoxia, ¿no es cierto? Bien. La exploración neurológica, obviamente, tengo que ver si mi paciente está lúcido, orientado, tengo que evaluar el brazo. Y un punto importante para mí es la vía aérea. Detectar a tiempo si estoy entre una vía aérea difícil. ¿Sí? Entonces, para hacer una exploración física, sobre todo vamos ahorita a ver lo que es la exploración de la vía respiratoria o de la vía aérea. Hay ciertos criterios que yo tengo que conocer. Por ejemplo, está la puntuación de Mallampati, el estado de los dientes, el grado de movilidad del cuello, la circunferencia del cuello, distancia tirometoniana, el hábito corporal, deformidades pertinentes, y tengo que hacer una completa documentación de estas anomalías. ¿La lista? ¿Ya están todos? ¿Sí? ¿Por qué he comenzado con esta clase el día de hoy? Porque esta parte de la vía aérea la van a entender más si la hacemos de forma práctica. ¿Ya? Entonces vamos a aprender a cómo se evalúa una vía aérea. ¿Cómo quieren que sea? ¿Voluntariamente o al azar? ¿Qué? Voluntario nadie va a salir. ¿Voluntariamente? Un voluntario. ¿No hay voluntarios? No hay un buen samaritano por ahí. A ver. Nieves. ¿Quién es Nieves? Dime un número. Derecha, izquierda. Izquierda. 7. No.
Vamos a mover tu cuello, ¿no? Sí. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar a aprender a hacer la evaluación de la vía aérea. Antes de comenzar a tocar al paciente, parte de lo que es el examen físico es la inspección. Lo que yo voy a ver a simple vista. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde es la vía aérea? ¿Dónde comienza la vía aérea? La nariz y la boca, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué partes más puedo ver que estén relacionadas con la vía aérea? Cuello. El cuello, ¿qué más? El tórax tal vez, ¿no es cierto? Entonces, en la inspección, ¿qué vamos a buscar? Si estamos diciendo que la vía aérea comienza en la nariz, en la boca, y puedo ver estructuras que están relacionadas con la vía aérea, ¿qué voy a buscar? ¿Qué voy a ver? Si respira bien, ¿no es cierto? Porque yo puedo tener un paciente que respira por la boca, que significa que puede tener algún grado de obstrucción de las narices. ¿Qué más? ¿Qué más buscaré? A simple vista, ¿qué puedo ver? Cuello corto. Todavía no entremos en eso. ¿Qué puedo ver? Ya, ¿no? ¿Qué más? Masas, señor. Masas, tumores. Presencia de masas o tumores, ¿dónde? En cualquier zona donde esté relacionada con la vía aérea. Nariz, boca, cuello, ¿no es cierto? Tórax, masas. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puedo ver? Que pueda alterar la vía aérea del paciente. Deformidades, ¿no es cierto? Deformaciones, tanto a nivel de la cara, del cuello. ¿Qué más? Por ejemplo, si tengo un paciente que le gusta el fútbol y por ahí recibe un codazo, Desviación se del tabique. le desvió la nariz. Desviaciones. ¿Qué más? Obesidad. A simple vista puedo ver si un paciente es obeso, ¿no es cierto? ¿Qué más? El tamaño del cuello. Si tiene un cuello largo, tiene un cuello corto. Si hay presencia de masas a nivel del cuello. ¿Qué más podría haber? Si el paciente tiene barba o no. ¿Por qué? El hecho de que yo tenga un paciente con barba, esto me puede dificultar la ventilación con máscara. ¿Ya? La máscara es como una almohadita. Y para yo ventilar bien a mi paciente, esta máscara tiene que sellarse con la cara. Entonces, ¿qué hace la barba? Impide que haya un sellado de la máscara con la cara. Entonces, ¿qué va a pasar cada vez que yo lo ventile? El aire se va a escapar. Por eso también tengo que buscar la presencia o no de barba. ¿Ya? Entonces, después de hacer la inspección, ya voy a comenzar a evaluar cada criterio relacionado con lo que es la evaluación de la vía aérea. Voy a comenzar con el primer criterio, la clasificación de Malampati. ¿Y cómo voy a hacer la evaluación de Malampati? Ahora sí, voy a pasar. Voy a pedirle al paciente que esté totalmente sentado, recto, y le voy a decir que abra la boca, lo más grande que pueda, ¿no es cierto? Abre la boca. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con la boca? Sí, otro. ¿Al azar? O voluntario, ya. Delegado. Delegado, ¿quién es el delegado? Ya, que soy el delegado. Ya. Entonces, vamos a hacer la evaluación del Malampati. Para hacer la evaluación del Malampati, el paciente sentado, recto, y le voy a pedir simplemente que abra la boca. Abre la boca, lo más grande que puedas. Y me voy a fijar en las estructuras de la parte posterior. Uno es hacerlo sin fonación, que es esto,
Y lo otro es confonación. Cuando es confonación, ¿qué le voy a decir? Di, ¿no es cierto? Ya. Entonces, de acuerdo a esto, yo voy a ver estas estructuras. En una clase 1, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver toda la toda la úvula, paladar duro, paladar blando. ¿Qué más? Los pilares de la amígdala, ¿no? Y la parte posterior de la lengua, tal vez. Entonces, si yo puedo ver todas las estructuras, ¿qué clasificación le voy a dar? Ese es un Malampati 1. Me voy al extremo, a la clase 4. En la clase 4, ¿qué va a pasar? No voy a ver nada. No voy a ver ni la úvula, no voy a ver ni el paladar blando, no voy a ver los pilares de la amígdala, no voy a ver la retrofaringe. No veo nada. Lo único que veo es el paladar duro, ¿no? Entonces, así en la clase 2 y en la clase 3, las estructuras se van a ir colapsando. Si yo tengo esta clasificación de Malampati, ¿cuáles se van a relacionar con una vía aérea difícil y cuáles se van a relacionar con una vía aérea fácil? Si yo tengo la clase 1 y la clase 2, voy a decir, esta es una vía aérea fácil. Si yo tengo una clase 3 y una clase 4, voy a decir, esta es una vía aérea difícil. ¿No? Tú tienes un 3. El siguiente criterio se conoce como escala de Patil-Aldrete, o también conocido como distancia tiromentoniana. Para realizar la distancia tiromentoniana, le voy a pedir a mi paciente que haga... ¿Qué movimiento es este? Extensión. Extensión, ¿no es cierto? Extensión. ¿Y qué voy a buscar? La distancia se llama tiromentoniana. Entonces tengo que buscar la base del mentón y el cartílago tiroides, ¿no? Y debo tomar esta medida. En base a esa medida, yo voy a tener 3 grados. El grado 1 es cuando esta distancia o esta medida es mayor de 6.5. En el grado 2 va de 6 a 6.5 y en el grado 3 es menor de 6. Si yo tengo un grado 1 y un 2, esta es todavía una vía aérea fácil. Si yo tengo un grado 3, eso ya se relaciona con una vía aérea difícil. En esa misma posición que estaba su compañero, que le he hecho la medición de la distancia tiromentoniana, también voy a realizar una segunda medida, que es conocida como la distancia esternomentoniana. Entonces, a diferencia de la primera medida, también voy a buscar la base del mentón, pero hacia la parte de abajo voy a buscar ¿qué cosa? La horquilla esternal. Y desde la horquilla esternal hasta la base del mentón voy a hacer una medición. ¿Sí? Entonces, en base a esa medición, yo voy a tener 4 grados. En el primer grado, la distancia es mayor de 13 centímetros. En el 2, de 12 a 13, en el 3, de 11 a 12, y en el 4, menor de 12. Nuevamente, ¿cuáles se relacionan con vía aérea difícil? El 3 y el 4. Y con vía aérea fácil, el 1 y el 2. El siguiente criterio es la distancia interincisiva, o también conocida como apertura bucal. Entonces, al momento que yo hago la evaluación del Malampati, también puedo hacer la evaluación de este criterio, ¿no? ¿Por qué? Porque le pido al paciente que abra la boca lo más grande posible, ¿no es cierto? Abre tu boca lo más grande posible. Entonces, yo voy a hacer una medida que va desde la base de los incisivos superiores a la base de los incisivos inferiores, ¿no? En base a eso, nuevamente, tengo 4 grados o 4 estados. En la clase 1, la distancia es mayor de 3 centímetros, en la 2 es de 2.6 a 3, en la 3 de 2 a 2.5 y en la clase 4 menor de 2. Si yo me encuentro con una clase 3 y una clase 4, voy a decir que este paciente tiene una apertura bucal limitada, ¿no? Entonces va a ser más difícil que este paciente abra la boca y por ende que meta el laringoscopio para poder hacer la laringoscopia. ¿Ya? El siguiente criterio, la protrusión mandibular. Entonces, para realizar la protrusión mandibular, yo voy a poner me voy a poner al costado de mi paciente. Y ahí mismo puedo evaluar lo que su compañera dijo, la micrognatia. ¿Cuándo se llama micrognatia? Yo trazo una línea. Y esta línea tiene que pasar por el labio superior y el labio inferior y el mentón. Si esa línea es recta, voy a decir que la mandíbula es normal.
Pero ¿qué pasa si la mandíbula se va hacia atrás de esta línea? Eso se llama micrognatia. Y al contrario existe el otro criterio, cuando la mandíbula sobrepasa la línea. ¿Y eso cómo se llama? Prognatia. Prognatia. ¿Quiénes tienen prognatia? Superman, creo. ¿Ah? ¿Qué síndrome? La acromegalia. Ah, gracias. Es cierto, los acromegálicos tienen prognatia. Pero nosotros podemos hacer una prognatia natural. Entonces, ¿qué le vamos a decir al paciente? Simplemente que muerda su labio superior. ¿No? Si ustedes pueden morder su labio superior, pueden hacer una prognatia natural. A ver, muerda tu labio. Muy bien. Ah, verdad. ¿Y qué se evalúa con eso? La movilidad mandibular. El siguiente criterio es la clasificación de Bell-House-Dor. Y con esta clasificación de Bell-House-Dor, ¿qué es lo que yo voy a evaluar? Voy a evaluar la movilidad del cuello, pero no solo del cuello. ¿Qué es básicamente lo que yo estoy evaluando? Entonces, a ver, para aprender a hacerlo, simplemente yo me voy a poner aquí al costado del paciente y le voy a decir, deja tu cabeza suave, yo la voy a mover, ¿sí? Voy a hacer los dos movimientos que hace la cabeza. Extensión y Flexión. flexión. Con estos dos movimientos que estoy evaluando. Flexión. Movilidad. Articulación, ¿qué articulación? Atlantooccipital. Atlanto-occipital. ¿Cierto? Atlanto-occipital. Y no solo voy a hacer esos movimientos, sino que también voy a hacer lateralización. ¿No es cierto? Derecha e izquierda. Y con eso ya evalué lo que es la movilidad cervical. ¿Sí? Entonces, en base a eso, nuevamente yo voy a tener 4 grados. En el grado 1 y en el grado 2, la movilidad es mayor de 35 grados o 1/3 de esto, ¿no? Y en la 3 y en la 4 es 2/3 y simplemente no hay extensión. ¿Por qué es importante evaluar la extensión? Porque el momento que yo voy a intubar a mi paciente, voy a hacer la laringoscopía, tengo que hiperextender la cabeza. Entonces, ¿qué patologías no hacen extensión? ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a la columna. Los obesos no tanto. Si yo tengo un paciente con traumatismo cervical, tampoco voy a hacer ese movimiento. ¿Qué más? La esclerodermia. ¿Es cierto? Los esclerodermias son rígidos. ¿Qué más? Los que tienen artrosis. ¿Sí? Entonces, en todas esas patologías, yo voy a ver alteración de esta movilidad cervical. Muy bien, gracias. Un aplauso para tu compañero. Todos los criterios que hemos hablado hasta ahorita son criterios externos. O sea, yo lo puedo evaluar diciéndole a mi paciente que haga ciertos movimientos, ¿no es cierto? Todos estos criterios me dicen que estoy ante la posibilidad de una vía aérea difícil o ante la posibilidad de una vía aérea fácil, ¿sí? Solo me están diciendo, me lo están como que sugiriendo. Pero en sí, el criterio real, el gol estándar de una vía aérea difícil, es el Cormack. ¿Por qué? Yo tengo un paciente que toda la evaluación de sus criterios me dice, chévere, acá no hay complicaciones, tienes una vía aérea fácil. O también puedo tener el otro extremo, que según todos los criterios me dice, no, ten cuidado, acá hay una vía aérea difícil. Pero al final, meto al paciente a sala de operaciones, lo relajo, lo duermo, y al momento de hacer la laringoscopía, con las imágenes reales con las que me voy a encontrar, son con estas. Si yo veo esto, voy a decir que mi paciente tiene un Cormack de grado 1. Y si yo encuentro esto, voy a decir que este paciente, su vía aérea no es difícil, es una vía aérea fácil. Lo mismo se cumple con el grado 2.
¿Y cuáles son realmente una vía aérea difícil? Si me encuentro con un Cormac 3 y un Cormac 4. ¿Qué estructuras estoy viendo? Básense en esta imagen. ¿Qué estructuras estoy viendo? Epiglotis. ¿Qué más? Cuerdas vocales. ¿Qué más? La parte interna de la tráquea. Estos están como redondeados acá, ¿qué son? Los cartílagos aritenoides. ¿Ya? Entonces, si yo puedo ver todas estas estructuras, voy a decir que este es un Cormac 1. Si yo puedo ver la epiglotis y la mitad de las cuerdas vocales, pero de todas maneras puedo ver la apertura de la tráquea, este es un Cormac 2. En un Cormac 3 ya no veo cuerdas vocales, ya no veo la apertura de la tráquea. Lo único que tal vez puedo ver es un poco de los cartílagos aritenoides, ¿no es cierto? Y en un 4 ya no veo nada. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se relacionan los criterios que hemos visto anteriormente y el Cormac? Yo, por ejemplo, tengo un paciente que todos mis criterios me dicen, tengo una vía aérea fácil, y no me preparo, me confío. Y al momento de hacer la laringoscopía, me encontré con esto. Al final, sí era una vía aérea difícil. Y también puede pasar lo contrario, que todos los criterios afuera me dicen que estoy ante una vía aérea difícil. Duermo al paciente, le hago la laringoscopía y me encuentro con esto. Entonces, al final era una vía aérea fácil. Por eso el Cormac es el gol estándar. ¿Ya? Bueno, en base a todos estos criterios, surgieron ciertas clasificaciones donde yo le doy puntuaciones de acuerdo a los criterios que hemos ido evaluando, y de acuerdo a eso también me pueden decir si estoy entre una vía aérea fácil o una vía aérea difícil. Una cosa es la intubación del paciente, ¿no? El manejo de la vía aérea, pero otro es la ventilación del paciente. Cuando hablamos de ventilación estamos hablando de la máscara facial, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son aquellos criterios, aquellas características que me pueden dificultar la ventilación con una máscara? Por ejemplo, acá tengo que buscar si el paciente tiene antecedentes de ronquidos. ¿Qué significa que mi paciente tenga antecedentes de ronquidos? Que tal vez pueda tener cierto grado de macroglosia, ¿no? Y cuando el paciente se queda dormido, la lengua tiende a caer hacia atrás. ¿Qué más? O la obesidad, ya hemos hablado de esto, porque se dificulta la ventilación con máscara, ¿cierto? La circunferencia del cuello, si el cuello es demasiado grande, se me va a dificultar ventilar al paciente. La distancia tiromentoniana menor de 7, el malapati, la lengua larga, incapacidad para protruir la mandíbula, deformidades de cara y cuello. Obviamente, si hay ningún tipo de deformidad, desviación o masa, esto también me va a impedir la ventilación del paciente. Radiación previa de cabeza y cuello, traumatismos de cabeza y cuello, artritis reumatoide, obviamente, porque no voy a poder hacer hiperextensión de la cabeza, ¿no? Síndrome de Down, ¿qué es lo que tienen los pacientes que tienen síndrome de Down? Macroglosia, ¿qué más? Pueden tener a veces una apertura vocal pequeña, ¿no? O pueden tener algún tipo de malformación en lo que es la nariz, enfermedades de columna cervical o cirugías previas. Pasamos a los siguientes criterios, que son las pruebas diagnósticas. Los exámenes de laboratorio, los famosos exámenes de laboratorio. Muy bien. Cuando han ido a los hospitales o han tenido familiares que van a ser sometidos a cirugías, ¿qué tipos de exámenes les piden? No vean esto, olvídense de eso. ¿Qué exámenes les piden? Hemograma completo, bioquímicos como glucosa, ureacreatinina, examen de orina. ¿Qué más? Puede ser albúminas, radiografías, electrocardiograma, el famoso riesgo cardiovascular, ¿no es cierto? Toda una serie de exámenes. Y no importa la edad del paciente, si es niño, si es adulto o si es anciano, a todos les piden los mismos exámenes, ¿sí? Bien. Existen exámenes de laboratorio esenciales. Estos laboratorios esenciales son básicamente la hemoglobina o el hematocrito.
y el tiempo de sangrado y coagulación y el grupo de factor. ¿Qué significa? Si yo tengo un paciente que no tiene ningún tipo de patología, ningún tipo de antecedente, el único examen importante para mí es saber su hemoglobina y su grupo y factor. Solo con ese examen puede entrar a cirugía. El resto de exámenes no importa, ¿no? En personas mayores de 60 años, en personas que obviamente estoy pensando que ya sus órganos están fallando, en ellos sí ya puedo comenzar a pedirles otro tipo de exámenes, como son la glucosa, urea creatinina, química sanguínea completa, tórax, ¿no? ¿Por qué? Cuando yo hablo de urea creatinina, ¿qué estoy evaluando? El estado del riñón, ¿no es cierto? Glucosa, obviamente, solo voy a pedir a un paciente diabético, pero si el paciente no tiene historia de diabetes, también le pido, pero le debería pedir. Sí, para valorar ahí. Tienes un paciente de 18 años, deportista, no tiene antecedentes, ¿le pides glucosa? No tendría sentido pedir glucosa. Lo mismo, tienes un paciente adulto que no tiene antecedentes, no tiene sintomatología que te haga pensar que pueda estar sufriendo o empezando diabetes. No es necesario conocer estos exámenes. Todo va a depender de qué, de los antecedentes del paciente, ¿ya? Y normalmente todos los exámenes que yo le hago al paciente tienen un valor, una validez de 90 días. Si pasó 90 más 1, igual ya tiene que repetirse todos sus exámenes. Entonces, en base a que les digo esto, este es el último examen de evaluación preanestésica que salió, o esta es la última revista de evaluación preoperatoria que salió, ¿no? ¿Qué es lo que te recomienda? Y acá depende del tipo de paciente y el tipo de cirugía que voy a tener. Si yo tengo un paciente que tiene que ser sometido a una cirugía emergente o urgente, ¿qué tipo de exámenes le voy a pedir? Si no es posible realizar ningún tipo de prueba, este paciente hasta puede entrar a la sala de operaciones sin exámenes, ¿no? Si es una cirugía prioritaria, la decisión de tomarle algún tipo de examen va a ser en base a un consenso entre varios médicos, ¿no? Que van a decidir si hay posibilidad de esperar un poco de tiempo para pedirle algún tipo de examen, ¿sí? Si la cirugía es selectiva, obviamente este paciente no tiene urgencia de que entre, puede esperar, ¿sí? Y acá voy a tener varias cosas. ¿Qué voy a ver? Historia clínica, exploración física y puedo ver algunas pruebas de laboratorio esenciales, ¿sí? Entonces, ¿qué más voy a buscar? ¿Qué son estos? Antecedentes. Si mi paciente tiene algún tipo de antecedente, algún tipo de comorbilidad, algún tipo de hábito. En base a esto se ha visto que todos los pacientes menores de 65 años que no tienen patologías, que no tienen comorbilidades, que no tienen ningún hábito, lo único que me importa es la hemoglobina y su grupo sanguíneo. Si yo tengo un paciente menor de 65 años que no tiene riesgo cardiovascular, como les digo, ¿no? Lo único que no me importa pedirle ningún tipo de examen, solo hemoglobina y grupo sanguíneo. Solo si la cirugía es de alto riesgo para pacientes mayores de 45 años, puedo pedirle el electrocardiograma y los bioquímicos. Solo en ese caso. Entonces, ¿qué hacen en todos los hospitales? Niños, adultos, embarazadas, ancianos, a todos se les pide exámenes por igual. Que eso, en la teoría, está mal, ¿no? Los exámenes deberían ser de acuerdo a cada tipo de paciente. En el otro grupo están los pacientes mayores de 65 años que tienen factores de riesgo cardiovasculares. Si la cirugía es de bajo riesgo, no le pido examen. Si la cirugía es de riesgo intermedio, ya puedo considerar pedirle electrocardiograma y bioquímicos, ¿no? Lo mismo si es de alto riesgo. Y también tengo pacientes con enfermedad cerebrovascular establecida o enfermedad cardiovascular establecida. Nuevamente, si la cirugía es de bajo riesgo, no le pido exámenes. Voy a comenzar a pedirle exámenes cuando la cirugía es de riesgo intermedio o de riesgo alto.
yo tengo un paciente con neumopatías, o sea, una enfermedad pulmonar establecida, en ese caso sí voy a comenzar a pedir otro tipo de exámenes. Aparte de lo que es los exámenes de laboratorio, yo tengo que pedir un examen de una radiografía de tórax, electrocardiograma, espirometría, ¿no? Gasometrías. Va a depender del tipo de paciente. En base a todas las cosas que hemos visto, a todas las evaluaciones, voy a realizar una predicción de riesgo, lo que nosotros conocemos como riesgo cardiovascular, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los tres importantes para nosotros? La clasificación ASA, el riesgo cardiovascular y el riesgo asociado al tipo de procedimiento. Vamos con el primero. El primer tipo de riesgo que se le pide a todos los pacientes, el riesgo cardiovascular. Este riesgo cardiovascular está basado en los criterios de Goldman, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los criterios que evalúa el Goldman? Básicamente tiene tres tipos de criterios: el estado cardiovascular, el estado general y el tipo de cirugía a la que va a ser sometido el paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el estado cardiovascular, ¿qué evalúa? La edad del paciente, si ha tenido historia de infarto de agudo de miocardio con un mayor de 6 meses, si tiene galope, ¿no? O soplos, electrocardiogramas en ritmos no sinusales, y en base, si va encontrando cada criterio, le va a ir dando una puntuación. En caso de lo que es el estado general, básicamente se va a basar con los exámenes de laboratorio, sobre todo con lo que es el AGA y los bioquímicos. Y depende del tipo de cirugía, si es urgente, si es torácica, cardíaca no quirúrgica o intraperitoneal, también le va a dar cierto tipo de puntuación. En base a toda esta puntuación, ¿cuántos grados de riesgo cardiovascular yo tengo? 4, ¿no es cierto? 4 grados. Cuando yo evalúo un riesgo, ¿qué estoy evaluando? ¿Probabilidad de qué? Morbimortalidad, ¿no? Cuando hablo de riesgo cardiovascular, ¿qué estoy evaluando? La morbimortalidad cardiovascular en una cirugía, ¿sí? Entonces, en el grado 1, si yo tengo un paciente que le han puesto riesgo cardiovascular 1, ¿qué significa? Que su morbimortalidad está entre 0.7 a 1%. Y el grado 4, ¿de cuánto a cuánto va? De 22 a 56%. ¿Qué significa? Que en este riesgo ninguna morbimortalidad es al 100%, ¿sí? Solo llegamos hasta el 56%. Pero se vio que estos criterios no eran tan exactos en todos los pacientes. Entonces, la última guía de evaluación preanestésica recomienda que la evaluación del riesgo cardiovascular debe ser en base a los criterios de Lee. ¿Y qué es lo que evalúa Lee? Antecedentes de cardiopatía isquémica, de insuficiencia cardíaca congestiva, de enfermedad vascular cerebral, de diabetes, enfermedad renal y el tipo de cirugía, ¿no? En base a todos estos criterios, igual, ¿cuántos grados va a tener Lee? 3, decíamos, solo 3 grados. Y igual, la morbimortalidad por Lee en su mayor grado solo llega a un 11%. Vamos a la clasificación ASA, el riesgo anestesiológico, ¿ya? Si ustedes ven esa imagen, ¿cuántos grados están viendo? 6 grados. El riesgo anestesiológico es más objetivo. Entonces, vamos a tener un paciente ASA 1. ¿Qué significa si yo tengo un paciente ASA 1? Que yo tengo un paciente sano, que no tiene ningún tipo de antecedente, que no tiene ningún tipo de comorbilidad. En este caso, la morbimortalidad de un paciente ASA 1 es del 0.06%. O sea, no hay casi riesgo de que se complique, ni por la cirugía, ni por la anestesia. Vamos al ASA 2. ¿Qué significa si yo tengo un paciente ASA 2? Este es un paciente que tiene una enfermedad. Tiene una enfermedad, por ejemplo, hipertensión. Pero esta enfermedad está controlada, ¿ya?
esa enfermedad no está produciendo ningún tipo de daño a ningún órgano. En el ASA 3 yo tengo un paciente con una enfermedad sistémica, pero que no está controlada, que puede estar recibiendo tratamiento, pero el tratamiento no lo está controlando. En el paciente ASA 4 tengo un paciente con enfermedad sistémica severa, un paciente que tiene, por ejemplo, hipertensión, que toma tratamiento, que el tratamiento no lo está controlando y que ya hay daño de algún órgano diana. Por ejemplo, un paciente con hipertensión con insuficiencia renal, ¿no? O tengo un paciente con hipertensión que ya está haciendo estenosis de las arterias, por ejemplo, ¿no? Un ASA 5, ¿qué es un paciente ASA 5? Es un paciente moribundo. Entonces, si está moribundo, ¿para qué está entrando a sala? La supervivencia de este paciente es casi nula. Prácticamente hay alto riesgo de que se muera dentro de sala de operaciones. Y en el ASA 6 es un paciente que ya murió. ¿Y para qué está entrando a sala? A donar órganos. Entonces, la clasificación del ASA con respecto a la morbimortalidad es más exacta. Tenemos un ASA 1 que la morbimortalidad es mínima, bajísima, y tenemos un ASA 6 donde la morbimortalidad es al 100%, ¿no? Esta ASA puede cambiar en algunos tipos de pacientes, sí. A ver, pongamos un ejemplo. Yo tengo una paciente gestante que no tiene ningún tipo de patología, ni por la gestación, ni ninguna patología que esté arrastrando desde antes de la gestación. ¿Qué ASA le pondría? ¿Cuánto? ¿Por qué? 2. ¿Por qué le pondrían 2? ¿Por qué le pondrías 2? ¿Por qué? El embarazo es una enfermedad. ¿Por qué? A ver, piensen un poquito. Descompensa. Muy bien. Los cambios fisiológicos del embarazo. Cuando hablamos de un paciente ASA, estamos diciendo que su fisiología está funcionando dentro de lo correcto, dentro de lo normal. Entonces, ¿qué pasa en la gestante? Aunque la gestante no tenga ninguna enfermedad, durante ese proceso de gestación, la fisiología de la mujer cambia, se altera. Por eso ya no es una fisiología normal, es una fisiología alterada. Entonces, aunque la mujer gestante no tenga ninguna enfermedad, yo la voy a considerar como un ASA 2. Si esa paciente gestante, sin ninguna enfermedad, ya se le agrega algo, por ejemplo, una preeclampsia leve, ¿qué ASA le pone? 3, ¿no? Y si esta preeclampsia ya se convierte en gel o en eclampsia, ya es un 4. Así va cambiando el ASA de acuerdo al paciente. Y otro es el riesgo de acuerdo a la cirugía. Entonces, de acuerdo a la cirugía que va a ser sometido el paciente, yo tengo 3 tipos de riesgo. Las cirugías de riesgo bajo, las de riesgo intermedio y las de riesgo alto. Por ejemplo, ¿cuáles se consideran cirugías de riesgo bajo? Las cirugías de tiroides, las cirugías oculares, las ginecológicas menores, cirugías superficiales, donde no hay mucha manipulación de órganos ni de tejidos, ¿no? ¿Cuál se considera riesgo intermedio? Dentro de las de riesgo intermedio ya tienen que ver, por ejemplo, con las carótidas, cirugías de cabeza y cuello, intraperitoneales, intratorácicas, neurológicas, trasplante renal. ¿Y cuáles se consideran de riesgo alto? Resección de hígado y cirugías de vías biliares, cirugía de duodeno y páncreas, revascularización, cistectomías. Entonces ya son cirugías un poco más fuertes, ¿no? Bien, el tiempo de ayuno. Para nosotros los anestesiólogos es muy importante el tiempo de ayuno al que va a ser sometido un paciente. ¿Qué es lo que pasa normalmente cuando un paciente va a ser sometido a cirugía en un hospital
común y corriente en nuestra ciudad. ¿Cuánto tiempo de ayuno le dan? 8 horas. ¿Seguro? Ya, eso es lo que he escuchado. Y yo les demuestro que es lo contrario. Los pacientes entran con más tiempo de ayuno. ¿Por qué? Dicen que no comen desde la noche anterior. La última comida en un hospital, ¿a qué hora es? 5, 6 de la tarde. Desde las 5 a las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana, que es el primer paciente que va a entrar, ¿cuántas horas han pasado? 13, 14 horas. ¿No es cierto? Entonces, de lo que se le recomienda, ¿se cumplió? No. ¿Por qué es importante conocer el tiempo de ayuno? Si yo someto a un paciente a más de 8 horas de ayuno, ¿qué estoy haciendo con ese paciente? Estoy alterando todo su medio interno. ¿Por qué? No está recibiendo líquidos, no está recibiendo electrolitos, no está recibiendo glucosa, ¿no es cierto? Que son sustancias que sí son importantes. Entonces, ¿qué va a pasar con ese paciente que tiene más de 12 horas de ayuno dentro de sala? Es más posible que se complique, ¿no es cierto? O que tenga alguna alteración metabólica. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los estudios? El tiempo mínimo de ayuno es de 8 horas, ¿sí? ¿A qué tipo de pacientes, cuando yo digo a un paciente que es, por lo menos el tiempo de ayuno sea de 8 horas, ¿para qué tipo de alimentos es 8 horas? Sólidos. Gracias. Por ejemplo, mi compadre mañana se va a operar. Y le digo, cumple un tiempo de ayuno de 8 horas. 8 horas se cumple para que alimentos magros, grasa. O sea, si mi compañero acaba de salir a comer su parrillada, su picaña, toda grasosa, con sus papas fritas, ¿no? Y su gaseosón, para ese tipo de alimentos se cumple un tiempo de ayuno de 8 horas. El siguiente tiempo de ayuno es de 6 horas. ¿A quiénes se les recomienda el ayuno de 6 horas? ¿O para qué tipo de alimentos? Si mi paciente, por ejemplo, va a ser sometido a una cirugía y la última comida que va a comer es pollo sancochado, papita sancochada, arroz blanco, para ese tipo de alimentos se cumple un tiempo de ayuno de 6 horas. ¿Ya? Bien. Pero aparte de esto, de lo que es el ayuno de 8 y 6 horas, existen los líquidos. Lo recomendable ahora es que si un paciente va a ser sometido a cirugía, pónganse, el primer paciente entra a las 8 de la mañana, ¿no? Y de ahí, dependiendo de los tiempos de cirugía, el siguiente va a entrar tal vez a las 10, el siguiente va a entrar a las 12. ¿Y qué va a pasar con su tiempo de ayuno? Se va a ir incrementando. Entonces, si el paciente comió su último alimento a las 6 de la tarde, ¿qué está pasando con su tiempo de ayuno? Se está prolongando. Este tipo de pacientes, yo les puedo recomendar que tomen cierta cantidad de líquidos, ¿no? Entonces, si el paciente va a tomar líquidos claros, lo puede hacer con un tiempo de antelación de 2 horas antes de la cirugía. ¿Y qué son los líquidos claros? Agua, el famoso pulpo, ¿no? La pulpa de zumo o pulpa de frutas. ¿Qué más? El Gatorade, ¿no? Las bebidas rehidratantes. Todo este tipo de líquidos, mi paciente lo puede consumir hasta 2 horas antes de la cirugía. Entonces, yo, si estoy viendo que su tiempo de ayuno se está prolongando, le digo, tómate este tipo de líquidos, ¿no? ¿Y cuánto se va a tomar? No es que porque yo le haya dado la recomendación de que se tome el líquido 2 horas antes, va a agarrar una botella de 1 litro y se lo va a tomar todo. Simplemente es un vaso. Un vaso. En los niños, los tiempos de ayuno pueden variar. Y esto va a ser de acuerdo a qué, si son lactantes o no son lactantes. Si es un niño que ya no lacta, yo le puedo recomendar líquidos claros igual, con un tiempo de ayuno de 2 horas. Si son lactantes, acá también va a variar. Si toman leche materna o toman leche en fórmula, ¿sí? Si es leche materna,
mínimo 3 horas de ayuno. O sea, 3 horas antes de la cirugía le puede dar la mamá de lactar a su pequeño. Y si es fórmula, mínimo son 4 horas. Este es otro cuadro que nos sirve para ver el ayuno en otro tipo de pacientes, ¿no? Ya hemos visto lo que es pacientes adultos, lo que es pacientes pediátricos. Por ejemplo, pacientes obstétricas. Las pacientes obstétricas, ¿cuál es la característica de las pacientes obstétricas? De una gestante. Hay una condición que nosotros conocemos como estómago lleno. ¿Sí? ¿En qué pacientes se considera que tienen estómago lleno? Unos de ellos son las gestantes. ¿Por qué? El hecho de que el útero esté grande, está comprimiendo todos los órganos, ¿qué va a pasar con el estómago? Va a haber un retraso del vaciamiento gástrico. Significa que ese estómago siempre va a tener contenido, ¿sí? Por eso todas las pacientes gestantes, nosotros las consideramos como estómago lleno. Se hayan alimentado o no se hayan alimentado antes de su cirugía. ¿Qué otro tipo de pacientes son considerados estómago lleno? Los que están obstruidos. Los pacientes que tienen obstrucción intestinal, ¿qué ha pasado con este tipo de pacientes? La motilidad se ha alterado y el vaciamiento gástrico también. Por eso este tipo de pacientes también son considerados estómago lleno. ¿Ya? ¿Y quiénes obviamente van a ser considerados estómago llenos? Los politraumatizados. Por ejemplo, tuve un paciente que va a entrar a la sala de operaciones. Por ejemplo, un chico que está yendo con su moto, se accidentó y tequeado y tiene que entrar de emergencia a sala de operaciones. Yo no sé cuánto tiempo de ayuno tiene. Entonces, ese tipo de pacientes yo los tengo que considerar estómago lleno. ¿Sí? Entonces, en las pacientes obstétricas está recomendado que ellos consuman líquidos claros en cualquier momento cuando están en trabajo de parto, pero no es tan necesario. ¿Ya? ¿Qué más? Si va a ser una cesárea programada, se considera que el tiempo de ayuno tiene que ser igual al de los adultos, o sea, mínimo 6 horas. En cesárea programada o de emergencia, en este tipo de pacientes, yo no puedo esperar las 6 horas de ayuno. Entonces, en ese caso, yo le voy a dar profilaxis. Y después vamos a ver en qué consiste esta profilaxis farmacológica. Otros son los que tienen alimentación enteral y dependiendo del tipo de alimentación, ¿no? Por ejemplo, si tiene una sonda que va al estómago, el tiempo de ayuno que se considera es de 8 horas. Si es una sonda transpilórica, es de 4 horas. Y no es necesario el ayuno si la sonda está en yeyuno o si el paciente está intubado. Bueno, la contracción no es tan importante y la preparación intestinal tampoco. ¿En qué consiste la profilaxis farmacológica? Este tipo de profilaxis se le da a los pacientes que van a entrar de emergencias a las operaciones y que no se ha podido cumplir el tiempo de ayuno necesario. Entonces, le tengo que dar cierto tipo de medicamentos que me ayuden a controlar el vaciamiento gástrico. Hay ciertos grupos de medicamentos que yo voy a utilizar. Los estimulantes gastrointestinales, o sea, aquellos que van a estimular el peristaltismo. Dentro de ellos, ¿qué medicamentos está? El más famoso, el más conocido, la metoclopramida. Luego encontramos los inhibidores de la secreción gástrica, o sea, todos aquellos que van a inhibir la producción de ácido clorhídrico. Entre ellos están, ¿cuáles? Los inhibidores de la bomba de protones o los anti-H2. ¿No es cierto? Los anti-H2 ya salieron del mercado. Los únicos que tenemos son los inhibidores de bomba de protones. Omeprazol, esomeprazol, etcétera, etcétera. También está recomendado que se le dé un antiácido, por ejemplo, el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio. Antieméticos para evitar las náuseas, de ahí el más conocido es el dimenhidrinato, aunque ahora ha tomado mayor relevancia el ondansetron, ¿no? Y también le podemos dar anticolinérgicos como la escopolamina y la dicicloprednina. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Bien, chicos. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. En la próxima